damos las muy cumplidas gracias al arquitecto Federico Bautista, pues precisamente por haber aceptado esta participación. Federico, bienvenido. Benjamín nos hará favor de hacer una semblanza de tu persona. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al arquitecto Federico Bautista, como bien mencionaba Fernando, quien es egresado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en el 81. Es expresidente de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Puebla. Es miembro del Colegio de Arquitectos de Puebla y actualmente dirige el despacho Bautista Arquitectos, que es una oficina con 66 años de historia. Sin más, Federico, bienvenido, gracias y adelante. Bien. Bueno, porque ya puedes hablar, ya que es que computabilizar. Sí. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco, Fernando, la invitación que me hace para participar en esta tercera reunión, que como ya dijiste, la engloban dentro de reflexiones hacia la nueva normalidad. En este caso me toca a mí hablar sobre sector inmobiliario, construcción y práctica profesional. Entonces, a ver, están haciendo algunos ajustes. Bien, entonces dividí esta plática en cinco puntos. Son antecedentes, el sector inmobiliario, la construcción, la práctica profesional y unas conclusiones. Bueno, es evidente que estos son reflexiones hacia una nueva normalidad a partir de lo que nos está sucediendo con el COVID-19. Entonces, hay muchas formas de entender el problema, cómo lo están haciendo o mencionando. Pues por un lado hablan de pandemia, por otro lado hay gentes que lo toman como una plandemia, como si fuera un plan mundial para someternos a todos. Y hay algunas fotos de España donde inclusive hay todo un grupo de negacionistas del COVID, de gente que verdaderamente no cree que esto exista, ¿no? Por otro lado, pues podría yo poner el ejemplo de Japón, donde aquí hay algunas fotos. Pues ahí vemos la foto de la derecha con gente, mucho más gente con tapabocas, pero la foto de la izquierda, pues a lo mejor tiene 10 años o 15 o 20. Entonces es un país que por algunos problemas de salud de hace medio siglo entendieron y se educaron que había que cuidar a los demás con tapabocas. Entonces es muy normal que con cualquier gripa o tos que tenga cualquier japonés, pues lo vemos en el metro o en las calles con su tapabocas protegiendo a los demás. Pues realmente a Japón le ha pegado poco esta pandemia, pues por eso, porque simplemente los motivan a que sigan con lo que ya conocen, con lo que están educados, y bueno, pues es una actitud muy diferente a lo que les enseñé sobre España, ¿no? Yo en lo personal lo tomo con seriedad. Yo fui ya un contagiado de COVID, estoy recuperado, y entonces pues obviamente lo doy por un hecho de que existe. Me cuidé hasta el cansancio con tapabocas, con careta, con geles, en los viajes de trabajo que tuve que seguir haciendo. Al final de cuentas pues no hubo manera y quedé contagiado, pero estoy recuperado. Ahora, ¿por qué digo que sí lo tomé con seriedad? Porque al final de cuentas lo menciono porque es donde estamos ahorita en este tipo de reflexiones, pero pues yo asumo que los científicos y los médicos harán su labor, y entonces en breve tendremos o vacuna o tratamiento, ¿no? Pero pues de ahí quiero seguir adelante con muchos otros conceptos que realmente no tendrán mucho que ver con el COVID, ¿no? Ahora, somos sociedades diferentes. Las fotos que empecé a enseñar sobre Japón, sobre España, sobre Europa, nosotros mismos, hay diferencias muy grandes. O sea, creo que nosotros necesitamos cercanía, necesitamos contacto social, necesitamos abrazos, necesitamos besos, saludos de mano. Y el japonés pues, ni se da la mano, simplemente se inclina con una referencia a un saludo, y eso les ayuda en este caso. Pero pues bueno, nosotros somos así. A nosotros nos gustan, y a la mayoría de la gente en el mundo, pues este tipo de eventos masivos, de eventos sociales, de eventos deportivos, de conciertos, de temas de ocio.
que estamos hablando de aeropuertos, de playas. Entonces, estas son escenas de las que hablábamos pues, en la normalidad, ¿no? Ahora, aquí vemos otras, ¿no? Pues, aeropuertos vacíos, estacionamientos de aviones que no se están usando, en fin, obviamente, bueno, hay un impacto social, pero me parece que el mayor impacto, que es verdaderamente brutal, es el impacto económico. Ahora, la nueva normalidad, desde mi punto de vista, no será como consecuencia del riesgo de contagio, sino de la situación económica general mundial. Y aquí vemos escenas de posguerra, de gente haciendo colas para pedir trabajo, de gente desempleada, y esto es lo que verdaderamente me parece que es lo que va a definir muchas de las cosas que como arquitectos urbanistas estemos haciendo en el futuro. Bien, el periodo hasta tener la vacuna o la cura es corto, o sea, nadie puede saber si son 3 meses o 1 año, pero es relativamente corto en la vida de una ciudad o en la forma de percibir o hacer la arquitectura. O sea, cuando estemos empezando a tratar de hacer las cosas diferentes, pues esto se acabó y entonces los argumentos o los factores de decisión serán otros, ¿no? El aislamiento social de todos estos meses nos permitió tener un alto en el camino y tener mucho tiempo de soledad y reflexión. Debido a esa reflexión es que concluimos que la ciudad y la arquitectura tienen que cambiar, tiene que ser más humana, más ecológica, con menos impacto al entorno y más accesible para todos, que beneficie socialmente a la sociedad para la que estamos trabajando, ¿no? Aquí hay una frase de Toyo Ito, de hacer una arquitectura más sostenible, más ecológica, más abierta a la naturaleza y en armonía con las personas. Y esta frase que puede ser vigente ahorita con motivo de la pandemia y de las cosas que normalmente platicamos, pues a ver, es del 2013 cuando a Toyo Ito le dan el Pritzker. Entonces, pues 7 años antes de la pandemia y los argumentos o el camino a seguir, él lo estaba ya comentando, bueno, él y muchos más, pero me pareció importante recordar esta reflexión. Ahora, estos meses de aislamiento también nos han permitido reconocer y valorar a la ciudad, que sin duda es maravillosa. Por supuesto, requiere ajustes importantes y buena planeación, pero no tengo duda que es la opción. Pues aquí hay algunas imágenes de este edificio de Herzog en Nueva York, que ahí están las terrazas y ahí están los balcones, a pesar de que tienen climas extremosos, ¿no? O este tipo de arquitectura verde con balcones mucho más humanos, ¿no? O sitios de trabajo diferentes para los jóvenes. Aquí es donde estoy reflexionando y acabo de mencionar que la ciudad es la opción, ¿no? Ahí está Nueva York, ahí está Tokio, y arriba está la foto de Alaska y una foto de Tulum. Yo en estos 5 meses de aislamiento y demás, tuve que estar yendo a Tulum y les platico a lo mejor que la gente en marzo, a fines de febrero, cuando le decían que se tenía que regresar a sus lugares de origen, decidió un buen paquete de gentes extranjeros quedarse en Tulum. Formaron una especie de comunidad, obviamente sin contagiarse, totalmente aislados, con militares cuidando que no entrara la gente a las playas. Aparentemente están en el paraíso, no necesitarían nada más, como puede ser la foto de la derecha de Alaska. Bueno, obviamente, ¿qué pasó al día siguiente después de abrir el primer vuelo a Nueva York? Estuvieron tomando los vuelos porque necesitaban regresar a la ciudad y a su entorno donde viven cotidianamente, ¿no? Y a ese bullicio y ese barullo que todos están esperando, ¿no? Entonces, esto también me hace comentar que la ciudad es la opción, es maravillosa, evita la dispersión poblacional, sí nos da muchas ventajas. El tema es que obviamente también cometimos errores en la forma de desarrollar esto, ¿no? La arquitectura se tendrá que adaptar, evolucionar, pero no debido al COVID, sino que no veníamos haciendo las cosas bien y sobre todo debido a un cambio generacional tecnológico, económico y social. Aquí hay algunas cosas que se han estado haciendo, desde concursos de la arquitectura para el día después o concursos de la IIA americana para
para temas de cómo van a adaptar edificios para el tratamiento del COVID, o este tipo de construcciones temporales en Londres de Norman Foster, para que los gentes de los diputados y de las cámaras puedan estar trabajando en un entorno que no es obviamente el del edificio que tienen actualmente, pero lo conciben perfectamente como un edificio temporal, de construcción muy rápida y de uso verdaderamente temporal, y lo desarman, ¿no? Hacer un comentario rápido, Fede. Está puesto ya en la interfase. Pueden ir haciendo preguntas, las vamos a ir recibiendo y al final las vamos a juntar para que se puedan ir contestando. Perfecto. Gracias, Benja. Bien. Luego de aquí pasamos eso lo di como una introducción, y ahora hablamos de uno de los tres temas que me toca desarrollar. Uno es el sector inmobiliario. Entonces, a ver, del sector inmobiliario hay datos concretos que indican que en Puebla se ha caído el proceso completo, cerca del 50% en lo que va de este año. Esto implica todo el paquete de inversión, desde planeación, el terreno, el proyecto, la construcción, la promoción y las ventas. Aquí pongo un par de ejemplos de desarrollos verdaderamente importantes en la ciudad de Puebla, que están en proceso, que están siendo un éxito, que están bien planeados, pero este tipo de proyectos, no estos que ya venían ahora sí que en proceso, sino los nuevos proyectos están frenados, y los datos contundentes es de que el 50% de estos proyectos pues ahorita están en veremos para ver qué decisiones se toman, ¿no? Y esto tiene diferentes características o condicionantes si hablamos, como en los ejemplos anteriores, de vivienda, o en este caso de estas fotos de las torres que tenemos en varios lugares aquí en la ciudad, con temas de oficinas o de comercios o mixtos con servicios, ¿no? Pero pues estos son nuevamente proyectos grandes, bien planeados. Los profesionales inmobiliarios manejan datos históricos y estadísticas que nos pueden orientar sobre el problema, pero sobre todo para entender que hay mucho mercado por delante. Es coincidente el argumento que el COVID es de momento un factor de freno, pero que veníamos haciendo las cosas mal en muchos aspectos. Mi amigo Eduardo Romero, de la empresa 4S, que es un profesional inmobiliario, nos dio recientemente una plática y nos dio algunos comentarios que nos deben hacer reflexionar. Nos demuestra, como está en esta lámina, que la gran caída sucede por alguna razón en la Ciudad de México, en Puebla y en Querétaro, ¿no? Entonces hay otros mercados como Monterrey que siguen en pleno proceso y aumento de oferta y demanda. Jalisco y Guadalajara están nivelados, áreas como Tijuana están creciendo, Mérida, ¿no? Entonces me parece que tendremos que revisar qué otros factores están afectando a estos tres lugares o estos tres estados. Y podríamos pensar pues, que quizá en la Ciudad de México hay unas políticas de freno y de revisión de los desarrollos, ya se están volviendo a echar a andar, pero pues Puebla y Querétaro, que eran dos estados de verdaderamente auge y crecimiento, algo pasó, ¿no? Eduardo Romero también explica con claridad que en la crisis del 2009 el sector inmobiliario era parte del problema. Esta es una foto del problema en España y en Europa, donde había una verdadera burbuja inmobiliaria en el año 2009, y el tema inmobiliario es parte del problema que se genera en toda la economía de esos países, ¿no? Con obviamente burbuja inmobiliaria, con inflación, con sobreoferta, con morosidad de pagos, tanto de compras como de rentas, con falta de créditos. Y obviamente esa crisis es totalmente diferente a la del 2020, que como ya mencionamos se calcula pues, que sea algo verdaderamente pasajero, y donde el sector inmobiliario debe ser y será parte de la solución del problema. O sea, es una fuente de recursos, de inversión, de mano de obra muy importante que tenemos como arquitectos y urbanistas que participar para que a partir del sector inmobiliario se logre parte de la solución. Ahora, para que el sector inmobiliario retome su buena marcha en Puebla, habrá que revisar varios aspectos en lo que podemos incidir sin duda como arquitectos y urbanistas. Y son estos 5 aspectos que también voy a desarrollar y mencionar. Crecimiento de la mancha urbana, el marco legal para obviamente poder trabajar dentro de la zona urbana metropolitana de Puebla. Hablaremos de densificación y verticalidad, de transporte y movilidad y de medio ambiente y calidad de vida.
El crecimiento de la mancha urbana, según vienen aquí algunas láminas que nos hizo favor Benjamín de prestar, va de la mano del marco legal. Y en la zona metropolitana de Puebla no solo se tiene que entender que se debe facilitar, sino verdaderamente fomentar y promover una redensificación vertical que aproveche todas las áreas urbanas disponibles con servicios. Algunas deberán ser de lotes libres, pero muchas más de reutilización de edificaciones preexistentes o de baja densidad. Y estas son las tablas, obviamente, de cómo estaba Puebla, y las hemos visto en muchas exposiciones de los años 30 y a principios de estos años 2000 para adelante, donde pues la ciudad explotó, ¿no? Y pues esta es la mancha urbana, ahí hay etapas de crecimiento por colores, pero bueno, regresándome a esta lámina, yo siempre discutía en los foros con el gobierno, que controlan obviamente las cartas urbanas y el marco legal del desarrollo de la ciudad, pues que esos grandes desarrollos donde yo en lo personal participo, como Lomas de Angelópolis, pues se fomentan y verdaderamente es un abono maravilloso, pues la ciudad de Puebla tenga una carta urbana obsoleta, ¿no? Y entonces, gracias a que no se permitía la redensificación y no hay un verdadero fomento al desarrollo, pues se generan estas cosas. Entonces, esta ya es la carta urbana actual del municipio de Puebla, donde esto tocó recientemente, bueno, ya van pasando los años, pero pues esta carta es del periodo de Tony Gali como presidente municipal, donde tuvimos ciertas diferencias con el gobierno de Eduardo Rivera que estaba saliendo, no tanto porque entendemos que la carta urbana tiene que regularizar muchas cosas que suceden en las ciudades con el paso del tiempo. Sin embargo, la óptica del futuro de la ciudad, pues es esta carta, donde aquí ya, muchos de ustedes que conocerán a detalle qué es lo que está publicado y qué sí se puede hacer, pues hay densidades como Hong Kong, ¿no? Autorizadas de 450 viviendas por hectárea en corredores urbanos. Y yo mencionaba que no debían delimitar pues, ni la densidad, ni tampoco las alturas, ni niveles, mucho menos. Al revés, eso lo va a regir el mercado. El mercado es el que nos va a decir qué tipo de edificios se pueden hacer, ¿no? Pero entonces, esta carta urbana me parece que nos da esa posibilidad de podernos mover. Es deseable y conveniente para la inversión inmobiliaria que se permitan grandes alturas en las edificaciones, sobre todo en corredores urbanos y en centros nuevos de barrio. Estas alturas y grandes densidades se deben ir ajustando y regulando, buscando una imagen objetivo, quizá de 6 o 8 niveles. En la generalidad de la ciudad, hasta entrar al centro histórico, que ya tiene su marco legal propio, actualizado y vigente. En la ciudad en general, y si se fomentan alturas medias de 8 niveles, se logrará acomodar mucha vivienda, comercios y servicios, que de otra forma se resuelve en la periferia de la mancha urbana, simplemente creciéndola. No es lógico, como vemos en esta foto, tener una ciudad con alturas promedio entre 2 y 3 niveles, ¿no? Entonces, esta es una foto de Puebla. Vean la baja densidad que tiene y además eso hay que sumarse lotes baldíos y edificios sin ocupar, pues obviamente tenemos un problema que entonces eso se resuelve con nuevos desarrollos en las periferias y la ciudad explota y crece, ¿no? Un buen ejemplo de esto podría ser, pues obviamente París. Nos encanta como ciudad humana, caminable, de una escala realmente que se puede disfrutar, y ahí estamos hablando de edificios de 6 o 8 niveles en promedio. O esto es Barcelona, entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Por allá sobre la costa despegan algunos rascacielos de los grandes hoteles, pero la ciudad en sí mantiene esa escala, pero pues si nos vamos de una Puebla de 2 o 3 niveles a un Barcelona, un París de 8, pues estamos prácticamente triplicando la capacidad de vivienda o de comercio o de servicios en nuestra mancha urbana. O ejemplos como Bogotá, pues bueno, pues son países mucho más cercanos a lo nuestro, en fin, con edificios verticales que dejan buenas plazas, que se integran con la vegetación propia del sitio, ¿no? Pero bueno, esto creo que nos debe hacer reflexionar mucho, ¿no? El centro histórico, de aquí sale la imagen, es un tema, por supuesto, especial y muy complejo, que sin duda debe partir del hecho de respetar lo histórico y el hecho también, en este caso de Puebla, por ser patrimonio mundial.
¿no? Pero si alguna vez habitaron ahí 300,000 personas y ahora hay solo 50,000, sin duda hay un gran nicho de actuación en el sector inmobiliario. Y también hay un marco legal actualizado donde hacia adentro, en los corazones de manzana, se permite tener bastantes más niveles que estando en la fachada. Entonces, esos ejercicios se hicieron antes de promulgar esos programas parciales y yo los estuve revisando con inversionistas inmobiliarios interesados en el tema y creo que está la posibilidad real de poder invertir. Ahora, ¿qué otra cosa menciono? Bueno, por un lado, que no se trata de hacer en el centro histórico una intervención esporádica de capricho o simplemente de entretenimiento de algún propietario, sino verdaderamente una política de fomento a la inversión que permita una intervención masiva de grandes áreas con buena densidad que haga la inversión rentable. Entonces, si queremos regresar 300,000 gentes a vivir al centro, pues no es un amigo mío que rehabilita su casa y le pone 6 cuartos. Eso, por supuesto, nos encanta y lo disfrutamos y lo aplaudimos. Pero para que el centro se recupere, verdaderamente tiene que haber una inversión macro, grande, que tenga un interés económico para los grupos de inversión, y ahí nuevamente debemos participar como arquitectos, ¿no? O bueno, si no hay inversión, pues el centro seguirá deteriorándose y solo esperando alguna obra eventual de maquillaje del gobierno. Aquí, bueno, no quiero obviamente criticar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero pues estas cosas estamos acostumbrados a que así sucede, ¿no? O sea, seguramente alguno de nosotros como arquitectos estará participando en estas propuestas que se presentaron la semana pasada por parte del municipio, pero pues estas fotos son de ellos, del municipio actual, que promueve la gran inversión que va a hacer en el centro, ¿no? Entonces, esto lo tienen que hacer, o sea, está bien hecho. En Oaxaca pues simplemente le cambian pavimentos en algunas calles y por supuesto funciona y nos encanta la imagen, pero no es suficiente, ¿no? O sea, tiene el gobierno que apoyarse y fomentar inversión importante de grupos inmobiliarios. Hablando de densificación y verticalidad, les paso algunos datos, ¿no? La vivienda vertical a nivel nacional se ha desarrollado en los últimos años con un promedio de 25,000 unidades por año. La previsión de este año es que caiga a la mitad, a 13,000. Y esta tabla, que nuevamente la tomo prestada de la presentación de Eduardo, era esto, ¿no? Que la vivienda vertical en Puebla ya veníamos haciendo un esfuerzo de redensificar la ciudad con promedios anuales, como pone la tabla, entre 1,500 y 2,000 unidades, ¿no? Y se prevé que en este 2020 caiga a 500 unidades. Ahí está la tabla de lo que presentaron ellos la semana pasada, la quise poner ahí. Es importante, voy a presentar esta tabla y otra más, pero me parece importante que como arquitectos aprendamos de estas estadísticas y de esta experiencia, que de la misma forma que yo digo que los arquitectos y urbanistas debemos de participar en gobierno, pues también debemos de apoyarnos en gente profesional como ellos, como 4S en el tema inmobiliario, para que nos asesoren en los proyectos, ¿no? Y ahorita paso otra lámina que la quise poner tal cual, la siguiente, porque me da mucho que pensar, ¿no? Y es esta, ¿no? Entonces, aquí nos hablaba Eduardo con mucha claridad, ¿no? Pues es un barco, ¿no? Pues todos vamos en el barco. Entonces, aquí del lado izquierdo hay una serie de definiciones del proyecto. La parte de hasta abajo habla de proyectos genéricos compitiendo por precio, pero con una ubicación desfavorable. Pues ahí está el resultado a la derecha. ¿Cuánto tiempo aguanta el proyecto bajo la línea de flotación? Pues obviamente esos proyectos se están ahogando. Luego viene una parte intermedia de proyectos genéricos o normales, compitiendo por precio con una ubicación buena. Pues ahí es donde necesita incidir estos profesionales de lo inmobiliario para que nos asesoren para poder salir a flote. Un poco más arriba son los proyectos diferenciados, que ya son proyectos como los que presenté en otras imágenes, que tienen mucho trabajo interdisciplinario, pero simplemente diferenciado. Y los de arriba, pues, a pesar de la crisis y de la pandemia y de lo que querramos, son proyectos que no tienen el menor problema, o sea, son proyectos de alto valor, y ahí ponen las características por qué le llaman proyectos de alto valor. Hay obviamente gente que los conceptualiza, gente que los supervisa, gente que escucha las opiniones de los futuros usuarios,
que le meta experiencia. Entonces esos proyectos es como realmente tenemos que estar trabajando, y aquí son grupos interdisciplinarios con inmobiliarios que tienen grupos de enfoque del comprador final o del que lo va a rentar, y no nos vamos a equivocar si nos presentamos a tiempo. Entonces obviamente agradezco la posibilidad de poder subir estas imágenes, pero me parece que nos debe de hacer de pensar mucho, ¿no? Este es otro proyecto de Puebla. A ver, bien. Entonces, el tiempo de recuperación después de la pandemia no será corto debido a la situación económica, pero el mercado demandará nuevos proyectos verticales, bien diseñados, bien localizados y que ofrezcan valor al comprador y sobre todo calidad de vida. Entonces, no conozco al arquitecto de este proyecto de Búdica, entiendo que tiene unas amenidades muy buenas, pero lo que sí veo simplemente es que es un éxito, que la primera torre está vendida, van a todo ritmo en la segunda, y este es el tipo de proyectos que necesitaremos seguramente seguir diseñando y participando. No solo se buscará una buena ubicación, sino que habrá que aplicar conceptos como el desarrollo orientado al transporte, esto es importantísimo, o sea, analizar el tema del transporte, que facilite la movilidad, haciendo opcional el uso del transporte privado. Entonces, estas son imágenes, y pues no me meto a que si el ruta en Puebla está funcionando o no, pero bueno, debemos de hacer muchos esfuerzos como estos, o como estos en cualquier ciudad europea, pero verdaderamente, pues ahí se ha dicho, ¿no?, que lo que tenemos que aspirar es eso, ¿no?, no a que la gente común y la mayoría de las masas tengan un vehículo particular, sino que la gente que puede aspirar a comprar un vehículo particular pueda tener la opción de agarrar el transporte público y dejar de saturar la ciudad y atorarla, ¿no?, como lo hacemos. Habrá que ser muy creativos en estos nuevos proyectos, aplicando conceptos como el de la transferencia de potencialidades, que aquí pongo la foto del centro de la Ciudad de México, que ahí se implementó muy bien, estar haciendo transferencias de densidades, entonces había inversión de otras zonas de la ciudad en el centro, o la generación masiva de vivienda vertical en renta, ¿no?, y en renta accesible, que sin duda requiere previamente de un marco legal estricto, que no solo dé derechos al arrendatario, sino una plena seguridad al arrendador inversionista. Esta torre de la izquierda pues, es una de tantas que existen en Nueva York, donde uno va preguntando y piensa que son condominios en venta. No, simplemente son torres y torres y torres en renta. Y el ejemplo de la derecha, si no mal recuerdo, es en Holanda, y esto es, ¿dónde está? En Viena, ajá, exacto, esto es de Viena, pero bueno, estos proyectos son de los años 70, ¿no? Y entonces esto es un esfuerzo conjunto de inversionistas privados con apoyo de gobierno para lograr este tipo de vivienda desde hace muchos años, donde pueda una persona, ahí daban datos que volví a leer para podérselos platicar el día de hoy, que se pueda estar gastando el 20% de su ingreso, de su salario, en renta. Y actualmente, pues a lo mejor si tiene que estar gastando el 40 o el 50% o meter salarios conjuntos entre la esposa y el marido para que les dé para una renta en la ciudad. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se van a las periferias. Y obviamente esas periferias, esa diferencia que sí se van a estar gastando el 20% de su salario por estar a las afueras, pues se van a gastar otro 20% por estar pagando transporte y gasolina y estacionamiento y coche y movilidad, ¿no? Bien, luego, otro factor que influye sin duda es el alto valor de la tierra, que no permite más que vivienda vertical y proyectos de uso mixto, pero que se ve agravado por la aplicación absurda y discrecional de la ley de fraccionamientos en temas de edificación. Y aquí les traigo dos imágenes. Este es Atliscayo, que lo conocen. Bueno, absolutamente todos los lotes que quedan baldíos actualmente, por el gran valor que tienen, pues no va a haber otra opción más que hacer edificios mixtos, y todos los negocios que van a estar sembrados y diseñados ahí tienen que contemplar hotel, tienen que contemplar oficinas, tienen que contemplar vivienda, comercios, y si no, no da el numerito, ¿no? Entonces aquí es donde yo decía, pues ¿para qué los restringen? Ahí están los terrenos, dejen que los inversionistas hagan verdaderamente lo que quieran. Y la siguiente imagen, que me parece patético, es de la Juárez.
Aquí tenemos la UPAEP a la izquierda, donde están las canchas deportivas, y luego hay un gran terreno ahí de un amigo, y enfrente hay otro gran terreno. Hemos hecho varios proyectos en estos terrenos, y ¿qué es lo que sucede? Discrecionalmente, o no sé, simplemente por huecos en la ley, pues para un terreno como este de abajo, de 5,000 metros cuadrados, obviamente tiene que ser un proyecto mixto con muchas viviendas. Entonces el gobierno dice, cuando pases de 10 unidades, ya estás fraccionando. Entonces aplica la ley de fraccionamientos. Entonces el 20% de tu área la tienes que donar. Entonces ya se pueden imaginar la cara del inversionista y del dueño del terreno cuando le digo que de sus 5,000 metros, los primeros 1,000 los tiene que separar y él escriturar al municipio. Pues el resultado es este. Ahí están los terrenos tirados. Entonces, ¿cuál es el futuro del tema inmobiliario? Tenemos que meternos como gremio, tenemos que meternos como arquitectos a pelear que verdaderamente no nos apliquen en proyectos de edificación una ley de fraccionamientos. Tiene que haber una ley de edificación. La ciudad ya se urbanizó, ya son lotes que se deben de usar, y el gobierno lo que tiene que aprovechar son los altos impuestos que esto genera para poder desarrollar otras cosas de infraestructura, ¿no? Bien, en todos estos aspectos mencionados, el papel de los arquitectos y urbanistas es indispensable. Ni qué decir si se trata de diseñar algo que respete y aproveche el medio ambiente para lograr una calidad de vida digna en nuestra ciudad. Pongo aquí esta imagen del bosque vertical de Milán, que bueno, ha dado la vuelta al mundo, pero independientemente que por supuesto es un nivel de vivienda alto, pero me parece que es sugestivo la imagen que esto nos da, ¿no? El sector inmobiliario es entonces un área de participación y una fuente de trabajo ilimitada para muchos de nosotros que debemos aprovechar ante el crecimiento poblacional de nuestra ciudad y la gran demanda que esto genera. Entonces, estas torres nos pueden gustar o no gustar, bueno, son el resultado de que pues hay demanda, y esto puede haber generado ciertas burbujas porque se le estaban vendiendo inversionistas en paquetes, pero bueno, ahí yo discrepo muchas veces de los datos que nos da el INEGI, de que luego habla de que pues, el área metropolitana de la ciudad de Puebla va a crecer X porcentaje en los siguientes 10 años, a ver, pues es evidente que algo como Lomas ha crecido en 10 años, entonces no me digan que ahora se frenó y va a crecer a la quinta parte de velocidad, ¿no? Pero bueno, lo único que digo es, hay mucho campo donde podemos participar. Con esto termino el tema inmobiliario y entro a hacer algunas consideraciones del tercer capítulo, que es el tema de construcción. A ver, la construcción y los sistemas que empleamos actualmente deberá tener ajustes, y nuevamente pienso que no es debido al COVID, sino al impacto ecológico que ya generábamos con nuestras obras y al impacto que representará la situación económica, donde de alguna manera deberemos ser generadores masivos de mano de obra. Esta imagen, bueno, pues es brutal el impacto ecológico que tienen estas cosas, y pues este es el impacto económico con el cual tendremos que trabajar, y pues ahí hay arquitectos sentados, y hay albañiles, y hay todo tipo de gente, pero pues esta es una imagen representativa, pero verdaderamente sabemos que hay mucha gente parada sin trabajo. Entonces tenemos que tener el objetivo de ayudar y de generar. Por un lado, estamos muy limitados en la aplicación de tecnologías de mano de obra calificada para desarrollar nuestras obras. Debemos ser conscientes y además aprovechar el tipo de mano de obra que tenemos, como este señor, verdaderamente son creativos, pero hay que aprovecharlos y hay que poder dar propuestas de diseño que generen mucha mano de obra para estas gentes, ¿no? Entonces, y bueno, pues un comparativo con un operario pues, europeo, pues ahí está poniendo con toda la tecnología unas gradas de madera o una superficie de un velódromo, ¿no? Pero pues es evidente las diferencias. ¿Qué otra cosa me hace reflexionar del tipo de construcción? Un ejemplo como este, que es el aeropuerto de Kansai, en Japón, de Renzo Piano, o casi cualquier edificio de Tokio, nos debe dejar las cosas claras. Para algunos de ustedes, yo tuve la oportunidad de ver una exposición de este proyecto, pues cada uno de estos nodos, pues primero lo hacen en plastilina, luego lo hacen en madera, luego se los hacen en policarbonato y luego finalmente montan una verdadera industria que les fabrica, pues de estos nodos a lo mejor repiten 10,000 para este aeropuerto. Pues eso es alta tecnología y eso tiene un costo importante y eso tiene inversión.
Y entonces en algunos de mis primeros viajes que yo regresaba de Japón, mi papá me preguntaba, bueno, ¿qué opinas? Digo, no, pues tengo que regresar al morillo y al aplanado rústico, porque pues estas cosas en México las queremos suplir con un herrero que sí tiene habilidad, pero pues que está echando cordones de soldadura en sitio. Entonces, pues eso, desde el punto de vista de construcción, creo que también me hace pensar, ¿no? En cuanto a la generación de mano de obra, tenemos en México el antecedente de este tipo de edificios en los años 70, del famoso concreto cincelado de Teodoro González de León y de Abraham Sabludowski, que se utilizó como una política en muchos edificios de gobierno, como la sede del Infonavit, el Colegio de México, en fin, ¿no? El Poder Judicial Federal. Entonces, esto estaba puesto precisamente para que sin mano especializada de un cantero que esté realmente dando un martelinado, una superficie, pues metían cientos de albañiles para poder cincelar las superficies, ¿no? En cuanto a la generación, bueno, muchas veces he decidido en lo personal seguir utilizando el sistema de vigueta y bovedía para losas, con el riesgo de aparentar ser obsoleto, pero con tal de ofrecer la oportunidad de utilizar mucha mano de obra para ello, ¿no? O sea, este sistema, por supuesto, que requiere albañiles, malacates, estar subiéndolo a mano, pero bueno, dentro de todo, el factor tiempo no es un factor que nos esté presionando en cierto tipo de proyectos. Estas cosas de las que tendremos que estar implementando para ayudar a salir de esta crisis económica a mucha gente, ¿no? Comparado con muchos otros sistemas, obviamente metálicos, prefabricados, de los aceros, pues que viene una persona y tiende 100 metros de losa en una mañana, ¿no? En el aspecto ecológico, o sea, recuerden que estoy hablando de construcción, entonces en el aspecto ecológico e impacto de nuestras construcciones, también deberá haber ajustes y esfuerzos extraordinarios, ¿no? Es evidente que no podemos seguir así en muchos aspectos y que como arquitectos somos los responsables de plantear y proponer los cambios y la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, me puede o no gustar esta arquitectura, ¿no? Y obviamente cómo está jugando pues, estos edificios bajos en color salmón y naranja con lo de arriba, y si lo de arriba puede ser un desorden. Pero visualicen ustedes entrar en una de esas viviendas que le cuelga la vegetación de arriba y que tiene un pequeño balcón. Bueno, ahí por supuesto, pues da un ambiente mucho más amable, mucho más agradable. Es deseable que nuestras construcciones pudiesen obviamente aspirar a certificaciones tipo LEED, pero como sí tienen un costo adicional que nuestra economía seguramente no nos permitirá cumplirlo en la gran mayoría de los casos, deberemos trabajar y participar activamente buscando hacer unas bases de este tipo, pero de certificación mexicana. Entonces, este ejemplo internacional, este ejemplo de la Ciudad de México, del arquitecto Benjamín Romano, bueno, pues es maravilloso, premiado en todo el mundo, de LEED certificado platino, sale, pero son excepciones, ¿no? Yo en lo personal les quiero platicar dos ejemplos que intentamos hacer algo en el CIS, pues era una inversión muy importante de gobierno, aparentemente podríamos pensar que no había limitación de recursos, sí la había por supuesto, pero lo más importante, había unas limitaciones brutales de tiempo. Entonces, estar corriendo los tiempos de certificaciones LEED, que son certificaciones americanas, pues no lo pudimos hacer en el CIS y tampoco lo pudimos hacer en el Barroco. Luego todavía en el Barroco intentamos que solamente certificaran el auditorio, pero pues entre la revisión de las maderas y del concreto y de la grava y de los materiales acústicos de plafones y de iluminación, tampoco hubo manera. Entonces, ¿yo qué digo en tema de la construcción? Pues obviamente, pues ahí está, es deseable que sean LEED, pero ahí lo pone el logotipo, US Green Building Council. Tenemos que llegar a plantear, quizá lo platiqué alguna vez con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que nos ayudaran a los arquitectos a hacer una certificación filial o paralela a LEED o algunas otras certificaciones europeas, pero que verdaderamente lo podamos lograr. El cuarto capítulo es la práctica profesional. Entonces, la dividí en algunos temas. El primero, por supuesto, es el home office, porque si estamos hablando de reflexiones actuales, pues obviamente, cómo debe de ser la práctica profesional a partir del COVID y lo que estamos haciendo, pues esto es en la que estamos, o estábamos, ¿no? Estamos intentando salir, ¿no?
Entonces, sin duda el tema de análisis del futuro de nuestra práctica profesional después de la pandemia podría girar en torno al home office. Este trabajo en casa se intensificará, pero nuevamente creo que será por factores económicos, ¿no? Y aquí les pongo un caso. El costo de las oficinas corporativas en ciudades como Nueva York es tan alto que las empresas aprovecharán esta coyuntura para tomar decisiones económicas que les convengan. Y no tendrá nada que ver con la salud y los contagios, pues para entonces habrá vacuna y cura seguramente para el COVID. Entonces, este caso concreto, que tengo unos amigos, trabajan ahí, 4 pisos en este edificio, ya no se llama Panam, pero está en el remate de Park Avenue. Entonces, imagínense ejecutivos de banco en 4 pisos en Manhattan, pues lo que cuestan esas oficinas. Ya los mandaron a las afueras, a los suburbios, a Brooklyn, y en fin, a Nueva Jersey a trabajar. Entonces, pues ya se dieron cuenta los dueños, los directores que toman las decisiones, pues que van a quitar 3 pisos. Entonces, solamente va a haber uno para que estén regresando y a la mitad de la gente le dicen, tú vienes lunes y miércoles, y el otro martes y jueves, y el otro... Entonces, no es una decisión de pandemia, ya no va a haber esa pandemia cuando se estén acabando estos contratos de renta. Es una decisión verdaderamente económica. El trabajo en casa lo estamos viendo también como una buena alternativa ante la falta de movilidad y de transportes colectivos eficientes, que nos hacen perder muchas horas y dinero en traslados incómodos, inseguros y muchas veces inhumanos, ¿no? Entonces, esto es lo que verdaderamente nos podría orillar a decir hay que hacer un esfuerzo de trabajar en casa. Pero pues esta gente que quizá vive en conjuntos habitacionales de interés social en la autopista Pachuca, pues resulta que trabaja en Santa Fe o en Polanco. Entonces, pues esa gente no podrá hacer home office, ¿no? O sea, lo que tenemos que trabajar es verdaderamente en proyectos de movilidad, ¿no? Ahora, aunque en lo personal yo tengo condiciones adecuadas para el trabajo en casa, soy un convencido, quizá por ser generación baby boomer y estar medio obsoleto en algunos casos, ¿no?, de que el trabajo en oficina, en equipo y presencial es mucho más interesante y productivo, cuando menos en nuestra profesión de arquitectos, ¿no? Entonces, esta niña está ahí en su casa, podrá ser muy eficiente, estará contenta y sonriente, pero pues, a ver, para nosotros como arquitectos, ahí está Norman Foster con toda su oficina abajo. Díganle al señor que se quede en su casa solo, ¿no? Y un poco lo que estamos hoy aquí con los arquitectos que me acompañan, pues haciendo es tratando de hacer un esfuerzo de que no esté solo yo hablando frente a una cámara, una computadora, sino hacer un tema mixto. Y aquí ya somos 6, la mitad ya nos dio COVID, la otra mitad no, entonces se pueden proteger y tener sana distancia, pero es un intento de que pues, debemos de tratar de regresar, ¿no?, a lo cotidiano. ¿Sí? Bien, entonces ya hablé dentro de práctica profesional de home office, voy a hablar ahora de educación. El futuro entonces de nuestra práctica profesional regresará al inicio, al periodo de la educación superior como arquitectos y urbanistas. Debemos hacer un esfuerzo extraordinario para que las nuevas generaciones salgan bien preparadas, y para eso también debemos participar activamente, ¿no? Entonces, los arquitectos que estamos en la praxis deberemos complementar la labor de los profesores de tiempo completo y asignatura para lograr esto, ¿no? Entonces, hay que regresar. O sea, yo no me puedo estar quejando a mis 61 años de que en la oficina quiero contratar a un arquitecto y no está viniendo bien preparado. O sea, no puedo echar la culpa a las universidades, tengo que regresar y participar y ir de profesor visitante o agarrar una materia, pero estar retroalimentando con la experiencia que tenemos en la vida diaria, en la praxis, de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, hay que hacer ese esfuerzo para el tema de educación, ¿no? Y obviamente, pues para nosotros mismos y ante muchos cambios y nuevas necesidades, debemos tener una educación continua, ¿no? Y aquí vemos en esta foto gente de diferentes edades. Yo no sé manejar el AutoCAD, mi papá a los 75 años fue a tomar clases y lo manejaba pues igual de rápido o si no de velocidad. Él dibujaba sus planos en AutoCAD a sus 85 años. Entonces, pues este esfuerzo de la educación continua o esta reflexión dentro de la práctica profesional la deberíamos de hacer el día de hoy. Luego viene un tema de especialización en la práctica profesional. Creo que inevitablemente nuestra práctica profesional tenderá a la especialización. En algún curso de actualización profesional que tomé en Harvard sobre administración de empresas de diseño,
De lo más interesante, independientemente del curso, era el tema de los compañeros que estaban tomando el curso. Entonces, pues me llevé una impresión cuando platicaba con uno. ¿Tú qué haces? Yo represento una empresa de diseño de estacionamientos. ¿Cómo? Pues somos 120 gentes diseñando estacionamientos en todo el mundo. Y el que no diseñaba estacionamientos, diseñaba hospitales, como esta imagen que les enseño. Entonces, pues yo cuestionaba que si verdaderamente en México o en mercados como el que trabajamos en la zona metropolitana de Puebla, deberíamos de tender en la práctica profesional a la especialización. Pues, ¿qué les digo de este hospital, no? Por supuesto, pues no, pues difícilmente lo puede hacer simplemente una persona, un arquitecto, porque es muy bueno y tiene buen gusto. O estos proyectos de uso mixto, donde tienen hoteles, tienen seguramente clínica, tienen oficinas, tienen vivienda, tienen comercios, tienen servicios. Entonces, este tipo de proyectos, inclusive los grandes proyectos mundiales, pues se los contratan a gente que esté especializada en estos proyectos, ¿no? Estos proyectos complejos requieren de experiencia y conocimientos especializados en otros aspectos. Son contados los arquitectos, pues como estas imágenes, que son contratados para diferentes tipos de proyectos, para todo tipo de proyectos por su estilo y renombre. Y eso es suficiente. Entonces, Tadao Ando, o Ingles, o de Gorreta, que ya no está por acá, que ahora está el hijo en la oficina, ya murió el arquitecto Carlos de Gorreta, pero bueno, estas gentes son de los escogidos, ¿no? Los pueden contratar para que les diseñen un hospital, les diseñen lo que sea, simplemente porque están reconocidos por su alto valor como diseñadores. Por supuesto, hay cientos de ejemplos de ellos, ¿no? Pero la gran mayoría, los miles, no caemos en este grupo, ¿no? Entonces, o nos dedicamos específicamente a cierto tipo de proyectos, o conformamos, como esta imagen, equipos de trabajo donde hay especialistas en cada tema. Entonces, esto me parece que es el futuro de la praxis profesional, ¿verdad? No puede ser un arquitecto solo, con 2 dibujantes o 2 amigos, porque pues, o se especializan en algo o se van a quedar fuera, ¿no? El ritmo es otro factor que debo mencionar en la práctica profesional. La práctica profesional del arquitecto debe ser intensa, constante y de largo plazo. No permite altos en el camino más que para momentos de reflexión, quizá como este pretexto que tenemos ahora con la pandemia. Es una profesión donde normalmente no se piensa, ni mucho menos se aspira al retiro. Y tenemos el ejemplo aquí de Niemeyer, ¿no? Pues que más de 100 años ya está el señor con el lápiz pintando, y a ver, díganle que es un ejecutivo de banco que se retira a los 60 años. Pues llegó a los 100, o pasó los 100 simplemente por ese ánimo de seguir proyectando. O Norman Foster, que lo explica con claridad, ¿no? Él se tiene que mantener físicamente bien, y cuando no está en bicicleta está remando o está esquiando en nieve, porque él dice que para que su obra trascienda, necesita tener muchos años por delante para hacer más proyectos. Entonces ahí lo ven, ¿no? Entonces, pues ese ritmo es el que creo que tenemos que imprimir a la práctica profesional, ¿no? Somos corredores de fondo y eso requiere de mucho esfuerzo y dedicación para estar en ritmo. Finalmente, dentro de la práctica profesional, hablo de objetivos claros. Mario Bautista O'Farrill, mi padre, seguía un decálogo de vida que escribió y aplicó en su práctica profesional. Frank Lloyd Wright escribió su decálogo con sus conceptos muy profundos como fertilidad de la imaginación. O sea, ese es uno de sus 10 argumentos de su tema, de sus objetivos de vida en su decálogo, ¿no? Fertilidad de imaginación, eso es lo que el cuate tenía que fomentar en su cabeza para poder estar diseñando estas cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues nuestros decálogos debían empezar por conceptos y objetivos simples, como de ser una arquitectura humanista, de respeto al entorno, accesible para la mayoría, de beneficio colectivo, trascendente. Solo así entiendo el futuro de nuestra práctica profesional. Y tengo en este caso estas imágenes, esta es de Shigeru Ban en Nueva Zelanda, donde por un sismo se cae la catedral, y pues desarrollan este proyecto de una catedral de construcción inmediata con sonotubos de cartón, pero ahí está, ¿no? Con un gran beneficio a la comunidad, ¿no? O el ejemplo, obviamente, de Aravena en Chile, el Pritzker también, donde obviamente está haciendo vivienda pues, diseñada, que nos gusta como arquitectos, pero pues es para respuestas amplias a grupos pues, que tienen desfavorecidos.
Este otro ejemplo pues, de China, de una estación, donde ya le entienden que hay que levantar y pasar la vegetación, de hacer plazas, y allá arriba están los trenes de transporte colectivo, ¿no? O esta imagen, pues obviamente de la biblioteca de Sensai de Toyoito, a las afueras de Tokio, ¿no? Pero bueno, pues este tipo de proyectos, esos son los que deberían de estar en nuestro repertorio, de nuestro decálogo, de los que somos normales y que no somos Franco de Wright, ¿no? Paso finalmente al tema de conclusiones. Regresamos si quieren a la imagen, voy a leer nada más un texto de salida y luego abrimos ya las preguntas. Recordarles también a los que nos están viendo y escuchando que pueden generar preguntas. Hasta el momento nadie se ha animado a generar alguna. No en la... Están apareciendo. Tienes abajo, el que quiera hacer alguna pregunta, en la pestaña inferior aparece un icono que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden escribir las preguntas que quieran hacer. ¿Cómo? Aquí hay Él está llegando entonces solamente al administrador. No está llegando. Acá me estaban llegando al inicio. ¿Estás buscando meternos en pantalla, Pedro? Ya, nos vemos, ¿Estamos en pantalla? Sí. Sí, era un poco nada más cerrar con el tema de conclusiones, donde obviamente me da pena estar hablando al aire y en fin, no vernos. En fin, entonces leo unos últimos párrafos de conclusiones. Nadie detiene el deseo y la necesidad del ser humano de vivir en una comunidad densa. Así es que con toda la problemática, pero paulatinamente, las ciudades volverán a funcionar de forma parecida. Forzosamente serán diferentes, pero será motivo de reflexión pensar esta realidad que nos ha devorado más allá de una pandemia. Los grandes cambios se generarán, por un lado, por la tecnología en sí y su uso, ante el volumen de gente de generaciones nuevas, empaquetados como generación X, millennials o generación Z, y por otro lado, por el aumento real en la esperanza de vida, donde se puede ahora trabajar sin ningún problema después de los 60 años, edad supuesta para el retiro en muchos países del mundo. Habrá que pensar y solucionar formas de vida y arquitectura para esta diversidad de edades e intereses. Esta pandemia del COVID no es suficientemente trascendente como para cambiar nuestras ciudades, al igual que no lo fueron los hechos del 11 de septiembre que presagiaban el fin de los rascacielos, ni lo fueron en su época la peste de París, el incendio de Roma o la destrucción de Londres por la guerra. Me gustaría pensar que como consecuencia o experiencia de lo que hemos vivido, habrá mejor manejo de los recursos urbanos, menor daño al medio ambiente y mayor capacidad para enfrentar nuevas pandemias y hasta catástrofes naturales. Y a nivel de arquitectura, pues ¿qué les diré? El futuro es creatividad, esfuerzo, pasión y corazón. Con eso termino, muchas gracias y estoy atento si hay algunas preguntas o algunos comentarios. Y obviamente considero que en realidad las conclusiones, independientemente que haya yo leído algunas frases de salida, pues las debemos de sacar todos, ¿no? Y seguramente eso será lo que el arquitecto Fernando Rodríguez Concha nos dijo en la introducción del día de hoy, que habrá una cuarta reunión de él y luego vendrá otra de revisión de lo que se han dicho, ¿no? Y entonces, estas conclusiones de estos temas de inmobiliario, de práctica profesional, del futuro y cómo lo vemos, pues a mí realmente lo que lo dejo es a la opinión de todos nosotros, de la academia, del grupo de arquitectos que ahí participamos, o de nuestros amigos del Colegio de Arquitectos, para poder sacar unas buenas conclusiones. Muchas gracias, Federico. Y bueno, complementando un poco, lo hemos comentado en días anteriores, el hecho de que has planteado esta presentación más que como el dictar una línea
y presentar trabajos como un punto de partida para la reflexión, como bien acabas de decir hace un momento, ¿no? Y creo que ese es el punto importante, el que nos permite estar reflexionando si las cosas que hemos estado haciendo hasta este momento son las adecuadas o debemos replantear, o si debemos reforzar, o si debemos innovar. En algunos momentos llegamos a concluir que el modo en que se hace la arquitectura cuando está analizada, cuando está pensada, es el adecuado y es el que debe prevalecer más allá del que venga una pandemia o no. El punto de esta pausa es que nos ha permitido reafirmar todas estas posturas del análisis y de la crítica hacia lo que estamos nosotros mismos generando, ¿no? Y creo que en ese sentido ya hay algunos comentarios por aquí. Hace rato no sé por qué situación no aparecían y están apareciendo solamente en la pantalla principal, ¿no? Pero Gerardo Sig está incluso haciendo algunos comentarios incluso sobre la Constitución. Ahí no alcanzo a leer el completo. Están arriba en la pantalla, ¿no? ¿Cómo? Pues ahí arriba. Sí, pero es que se corta al inicio y al final, entonces no estamos leyendo todo, pero dice, por ejemplo, que en el tercer párrafo del artículo 27 constitucional, obra de Miguel Ángel de Quevedo, establece la diferencia entre la propiedad privada, el suelo y los predios, y la propiedad comunitaria o pública. Las modalidades de uso y destino de este suelo, es decir, su edificación, dejar la normativa a libre mercado, que es justo lo que nos tiene en el estado actual. El 60% de la población está en pobreza. La actividad más contaminante a nivel mundial es la construcción. Después de consumir carne, no es más que un desconocimiento de los principios constitucionales, el pacto social primigenio, y asimismo no incorporar en el pensamiento arquitectónico lo que se nos presentó anteriormente de Toyo Brito. Bueno, ahí, Benjamín, a ver, hay muchos comentarios muy largos, muy concretos, pero a lo mejor habría que definir si hay alguna pregunta que yo pueda participar y contestar dándoles mi opinión, porque sí hay mucha participación, pero son textos. Sí, creo que van por ahí todos los comentarios, son varios de Gerardo Sig, y entonces creo que a lo mejor pudiera retomarse la discusión alrededor de una de las preguntas que maneja. El caso de Angelópolis no es periferia en la ciudad de Puebla, cuando se hablaba hace rato del crecimiento. La pregunta es que si es periferia. ¿Es periferia? A ver, claro, o sea, si ahorita seguimos trabajando en Lomas de Angelópolis, en la parte que le llaman Lomas 4, pues el análisis que les digo a los inversionistas es, del centro de la ciudad de Angelópolis ya te tardas 20 minutos, no me sé el dato de distancia, pero pues de Angelópolis, el centro comercial a Sonata, son otros 20. Y de Sonata para Gran Reserva, que está en Lomas 3, son otros 20, y donde estamos diseñando Lomas 4 son otros 20. Entonces, estás a hora y cuarto del centro de la ciudad de Puebla. Entonces, precisamente no se pueden estar haciendo ciudades dormitorio. O sea, tienes que hacer nuevos centros poblacionales con todo tipo de actividades, porque no vas a estar transportando toda esa gente al trabajo y a las escuelas y a los servicios, ¿no? Entonces, si la pregunta es, ¿Angelópolis es algo suburbano? Pues claro que era suburbano, ya nos lo comimos, pero un suburbio. Y que creo que, por ejemplo, está sucediendo ya algo. El hecho de cómo se está desarrollando la actividad en Angelópolis ya está armando un nuevo centro. Entonces, ya empezamos a dejar de hablar de periferia para volverse un nuevo centro. Y entonces es lo que debemos de trabajar. El hecho de seguir pensando en que debe haber un solo centro, una ciudad unicéntrica, nos genera este tipo de desplazamientos, este tipo de movimientos y de dispersión. Cuando empezamos a pensar en una ciudad pluricéntrica, podemos equilibrar mucho más y hacer más eficientes estos desplazamientos, no terminan siendo menores. Cuando empezamos a trabajar en lugar de un gran radio concéntrico, una cantidad de diferentes centros con radios concéntricos, pero a partir de diferentes pluricentros, ¿no? Sí. Y de hecho hay otra pregunta que dice que si hay demanda en Puebla para tantas torres en Angelópolis. Pues a lo mejor lo que explicaba nuevamente Eduardo Romero desde el punto de vista de los inmobiliarios, que hay un error, porque no está, para el mismo mercado, todas esas torres, pues no hay demanda, ¿no?
Entonces, precisamente lo que habla es que tenemos que ser creativos en generar otro tipo de ofertas, ¿no? O sea, vivienda en renta de diferentes tamaños, de diferentes precios para diferentes niveles económicos. Y aquí entonces todo el mundo dice, estoy en Angelópolis por el alto valor del terreno, todos quieren estar haciendo departamentos del sector alto, y todo, pues eso es donde me parece que vienen unos periodos de que no hay ventas, porque además o no están bien diseñados, o no están bien promovidos, o no están bien concebidos, o medio están en Angelópolis. A mí me tocó revisar por ahí un proyecto en una calle secundaria de un inversionista de México. Dije, a ver, pues es que en México creen que la parte esta de atrás donde estaban las fábricas automotrices, pues es Polanco, claro, está muy cerca. Pero aquí, pues, 2 calles atrás no es Angelópolis, o sea, no estamos con el mismo nivel de desarrollo y de entendimiento, ¿no? Pero, no, pues, a ver, la respuesta concreta es que evidentemente no hay mercado para todo eso. O sea, si en Lomas de Angelópolis venía un proyecto de inversión de 7,000 departamentos, y en Angelópolis son otros 7,000, pues ahí están los datos inmobiliarios, que en qué periodo de tiempo van a absorber 14,000 departamentos, pues por eso ya se frenaron. Pero hay otro tipo de proyectos que se pueden empezar a hacer y que por supuesto van a tener mercado. O sea, yo no soy pesimista de que no haya. Que eso también nos lleva a la estratificación, ¿no? Y también la separación de diferentes tipos de vivienda, ¿no? La vivienda de interés social, la vivienda medio, alto o ya residencial. Y no sé tú cómo lo ves desde tu experiencia el hecho de poder incluir en nuestra forma de vida y en nuestra sociedad valores como ya se están usando en algunas zonas de la Unión Europea, en donde en el mismo edificio tienen diferentes tipos de niveles de vivienda. De esa manera logran equilibrar muchas cosas. Obviamente el pensamiento es diferente, pero ¿será posible? Porque ahí incluso hasta ya está por normatividad que tienen un porcentaje de vivienda de interés social. Benja, yo que contestaría a la mesa, al panel, no es un tema económico, es un tema educativo, ¿no? Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer es un esfuerzo educativo. Pero ¿por qué en España una persona de servicio en la noche está en el mismo restaurante que tú puedes ir? ¿Y por qué existen las barras y de un lado está una persona con la cual puedes platicar? Que pues, el nivel educativo es similar. Y no estamos hablando de económico, no es eso, es un tema eso de educación, ¿no? de respeto al enfrente. Entonces eso se deberá de poder hacer, ¿no? O sea, ¿por qué a lo mejor no se ha podido convivir? Porque pues, el cuate que compra X departamento en 2 recámaras mete 8 miembros de familia, pues estamos, ya valió, ¿no? Pero pues sí, cada quien, sí, pues, al final son servicios, y son elevadores, son estacionamientos, y son parques, y son cosas pues, que convivimos todos, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo de educación ahí, ese sería mi punto. Y en la mesa, los que quieran participar, que me acompañan hoy, pueden obviamente entrar y ayudarme, ¿no? Hay unas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿De tiempo cómo vamos? ¿Bien? ¿Acá? Estamos bien en tiempo todavía. Sé que tenemos 30 minutos todavía. Bien. A ver. ¿Está? Eduardo, ¿hace? Proyectos hoteleros. Adelante está la pregunta. Ahí está, sí. A ver, hay una pregunta, Eduardo. Proyectos hoteleros y residenciales de segunda vivienda en playas, Riviera Maya, Los Cabos. ¿Cuándo opina que se recuperarán los niveles de ocupación pre-COVID y ventas? ¿Qué opina? Bien. A ver, Eduardo, se recuperan de inmediato. O sea, ese tipo de destinos, obviamente, se recuperan muy pronto. O sea, yo platicaba al inicio de la intervención lo que estuve viviendo en Tulum, ¿no? Pero Tulum están esperando que se quiten los militares de custodiar la playa para volver a abarrotar todo, ¿no? Entonces empezaban a llegar la gente nuevamente ahorita hace 15, 20 días a los hoteles y ya no había un lugar en un restaurante, ya no se podía circular por la zona hotelera de Tulum, ¿no? Los vuelos, ¿cuál dejar un espacio libre, ¿no? Pues si de Puebla hay un solo vuelo para allá,
pues totalmente a reventar. Pues si de la Ciudad de México en lugar de 8 vuelos hay 3 al día, pues a reventar los vuelos. Entonces eso es obviamente un tema que nos deja claro que esto se recupera pronto, ¿no? Se nos puede complicar por temas de seguridad en México, por el tema económico, ¿no? O sea, si verdaderamente, insisto, no hacemos un esfuerzo entre todos a que la economía se recupere y que la gente tenga trabajo y tenga ingresos, pues puede empezar a haber problemas de seguridad y eso obviamente trae problemas con turismo y simplemente con movilidad de muchas gentes dentro de México, ¿no? Hay una pregunta de Hermano Reyes. ¿De quién es la pregunta? Hermano Reyes. Pero ya te están preguntando por otro lado, ¿no? Porque aquí... No, justo ahí, pero bueno. La enfoque, pero está por ahí. Ahí la tienes, Armando, ¿nos la quieres leer? Sí. Pregunta Hermano Reyes ¿y sería Puebla siendo una ciudad universitaria? Se tendrían que desarrollar un mayor número exclusivo de departamentos para renta. Siendo obviamente que hay mucha universidad. Sí, por supuesto. O sea, por supuesto va a seguir siendo, las universidades están haciendo un esfuerzo muy, muy grande para recuperar el ritmo, para que se sigan inscribiendo los alumnos, para que lleven clases a distancias. Depende del semáforo, que si ahorita en Puebla estamos en naranja, y mientras no baje a amarillo y a verde, pues no empezará a haber presencia de alumnos en las universidades. Pero, insisto, de los comentarios del principio, ¿cura o vacuna? Pues ¿cuándo la quieres? ¿6 meses? 8 meses, un año, nadie sabe, pero la van a sacar. Y entonces obviamente esto regresará. Entonces, si hay un nicho de vivienda en renta de estudiantes que vienen de fuera, y no solamente ahí, sino que los estudiantes que vienen de fuera vienen y disfrutan la ciudad, y si la ciudad les genera diversión, entretenimiento y vida futura, se van a quedar. Entonces se quedan solos o se casan y se quedan. Y eso es lo que está generando el crecimiento de una ciudad como Puebla, ¿no? Que al principio es estudiantil y luego ya es, obviamente, de generaciones jóvenes, de familias nuevas, que requieren, obviamente, donde dormir, donde ir al club, donde tener espacios de ocio, parques abiertos. Y entonces, ahí vuelvo a decir, a ver, ¿qué tiene que ver si veníamos con escasez de áreas verdes y de parques con la pandemia? Pues lo veníamos haciendo mal, ¿no? Simplemente tuvimos el tiempo para pensar y recapacitar y decir, oye, necesitamos. Oye, ¿qué tiene que ver con la falta de movilidad y un transporte colectivo verdaderamente ineficiente? Con el COVID, pues se ha complicado porque ahora se tienen que subir al mismo camión con tapabocas, pero el problema existe, ¿no? No hay manera. O sea, yo he tratado de hacer escenarios, vivo en Angelópolis, en Jardín del Arte y trabajo en La Paz. Tengo ruta, no hay manera. Tengo que caminar, tengo que cruzar, tengo que hacer. Está complicado. En un trayecto tan corto. Entonces, ahora conjuntos habitacionales mucho más alejados de las fuentes de trabajo, pues imagínense la movilidad. Sergio Álvarez habla sobre el tema inmobiliario y la cuestión de las oficinas y los usos mixtos y sobre el cambio que se hizo actualmente del home office. ¿Qué sucede con estos espacios? ¿Se quedarán así o se regresará a utilizarse este tipo de espacios? No, ahorita con el ejemplo que les platiqué del banco de Nueva York, que de 4 pisos en Manhattan los van a dejar en 1, pues esto mismo va a pasar en torres de este tipo, se les podrán empezar a vaciar, pero también ahí creo, eso es lo que yo creo, no hay la eficiencia en el trabajo, o sea, yo entiendo que es por generaciones, los jóvenes seguramente pueden trabajar, y depende de muchas profesiones. Pues un ejecutivo de cuenta, por supuesto, puede trabajar en su casa, pero el ejemplo que puse de la foto del despacho de Norman Foster, insisto, o sea, yo en lo personal, pues tengo que venir a mi oficina y que me impriman planos y sacar la pluma y echar rayas y platicar con arquitectos. ¿Y cuánto me tarda en explicar por teléfono un cambio en un plano? Saco la pluma y un tachón está explicado el concepto. Entonces también creo que va como profesiones. Ahora, pues no estoy evadiendo la pregunta, o sea, creo que viene un bajón de momento, pero se va a recuperar. O sea, pues en la oficina tú tienes actividades, o sea,
vas a tu oficina a trabajar, vas al cine a esparcimiento, vas al club, y entonces todo eso mezclado en un solo espacio en tu casa. Entonces estar diseñando, como hemos visto ejemplos en estos meses, que ahora dentro de tu casa, en lugar de ponerte una sala de tele, pues te van a poner tu despacho para que estés hasta cierto punto aislado. Pero bien o mal, esa posibilidad de salir, de ver clientes, de ir a un restaurante a comer, de tratar cosas de negocios, me parece que eso es inevitable en los negocios. Entonces, si viene un bajón, como ya vieron las tablas, pues la vivienda vertical se baja el 50%, pues la renta de edificios pues, se congelará o se disminuirá o se alentará algún tiempo, pero pues esto sigue, ¿no? Es temporal, ¿no? Sí. Javier Caro. A ver, pero puedes leer quizá ese comentario, me parece interesante. Dice, no hay manera posible de hacer una unión para nuestra ciudad de ayuntamiento, academia, profesionistas, colegios profesionales, desarrolladores, y lograr crear un plan de desarrollo y actuación para promover una regeneración de nuestra ciudad para los próximos 50 años, con criterios sustentables, nuevas infraestructuras para movilidad, servicios, etcétera, y que ese plan de desarrollo fuera intocable y las diferentes autoridades municipales lo respetaran, fueran del partido o ideología que fuera. Esto lo está preguntando Javier Caro. Sí, a ver, pero la respuesta es contundente y la respuesta, claro que hay manera. Y claro que entonces, pues yo lo que les diría es, donde tiene que haber fuerza es precisamente de la sociedad civil y de las cámaras y de los colegios, donde eso es independiente a la política. Obviamente, los que ahora sí que echan la ley por delante es el gobierno, pero ¿cómo haces un proyecto a largo plazo de una ciudad? Bueno, pues en Europa los presidentes municipales duran 20 y 30 años, entonces pues ahí está un tema de reelección, pero lo más importante me parece que es la participación. En Puebla, en el ayuntamiento, está el tema del INPLAN, del Instituto Municipal de Planeación, y luego se había generado un Instituto Metropolitano de Planeación, que precisamente se mete la política, y entiendo que ya lo quitaron actualmente, pero ese Instituto Metropolitano de Planeación no es más que eso, ¿no? Un foro donde no haya límites intermunicipales, porque pues es una zona metropolitana del área de Puebla, entonces pues, no importa si son Cholulas o es Cuautlancingo, todo es la zona metropolitana. Entonces ese me parece que es el lugar donde podemos toda la sociedad participar y presionar y exigir y vigilar que se cumpla un programa a largo plazo para una ciudad, ¿no? Y que incluso creo que esta parte última tienes toda la razón, y debiera ser más que un municipal, bueno, que cada municipio lo tuviera como obligatorio y todos incidieran en el metropolitano, porque no se puede negar la influencia que se tiene en un municipio con el otro. Sí, claro. Yo ahí diría un concepto sobre el plan y sobre este tipo de organismos. En alguna ocasión, hace algunos años, a lo mejor gente me preguntaba que si yo estaba en contra del plan. Era un momento donde yo no puedo estar, por supuesto, en contra y lo estoy apoyando abiertamente y lo digo, ese es el foro donde debemos de participar. Pero cuando eso no se ha hecho con planeación a futuro, pues tiene que haber decisiones, o en ese entonces tenía que haber decisiones de gobierno, pues que se tenían que hacer. Entonces, hay que participar, pero hay que ponernos a trabajar, no para el 2020 y 2021. Hay que estar trabajando los primeros proyectos y las primeras ideas para dentro de 2 o 3 años, para que los siguientes gobernantes ya lo tomen como un programa a seguir y se comprometan y les exijamos. Pero si no trabajamos y hacemos proyectos eso, a 3 años, a 5, a 10, y a 20, y a 50, pues entonces cuando entra un gobierno de 3 o 4 años, o de 3 que están, pues entonces lo que quiere es las inmediateces, ¿no? Lo que urja, las ocurrencias, ¿no? Y entonces, pues correcto, a veces yo puedo haber participado en ocurrencias, pero prefiero participar y tratar de hacerlas lo mejor posible, o sea, que se sigan tomando decisiones, ¿no? Pero no es que esté yo en contra de la planeación, al revés, me parece fundamental. Pero entonces yo les diría, hay que hacer un esfuerzo de dedicarle tiempo y de dedicarle recursos y de obtener recursos para pagar proyectos y planeación a largo plazo,
que se cumplan y que sea un objetivo a seguir. Eso que mencionaba yo de las densidades, pues eso puede ser una política, decir, oye, vamos a tratar de que Puebla dentro de 50 años tenga un promedio de 6, 8 niveles. Pues eso es una planeación y diseño, ¿no? Ok, pues creo que tenemos por ahí más que preguntas, son comentarios. Igual los haremos llegar, Federico, para que los leas más adelante. Son varios, algunos son muy extensos, pues creo que por el tiempo también no nos va a permitir, ¿no? Entonces, pues solamente agradecer la presentación, de esta oportunidad de platicar sobre tu visión. Sí, Benja, quería yo la palabra, no interrumpirte. No, lo que digo es, a ver, les ofrezco por supuesto que si le dedicaron tiempo a hacer preguntas o a hacer comentarios, o sea, los voy a revisar con cuidado y me los están haciendo a mí. Si hay alguno que no es a mí y es a la mesa o es a la academia, se lo paso al presidente, al arquitecto Fernando Rodríguez Concha, pero en lo personal los que me toquen, o sea, voy a darles mi opinión de lo que están preguntando o de lo que están opinando, ¿no? Y que creo que algo bueno es que sí se ven muchos comentarios, ¿no? Más que preguntas, son muchos comentarios y inquietudes, que eso creo que es algo bueno, eso aporta a la reunión y que es justamente lo que se buscaba. No, y me da gusto que así sea porque estuvo muy concreta la invitación. El arquitecto Fernando me invita a hacer reflexiones sobre unos temas concretos. O sea, no es un foro para que yo aquí traiga proyectos míos de lo que estoy haciendo. Entonces, espero que la forma en la que lo expuse y los conceptos, por supuesto, son opiniones personales, muchos son otros conceptos que emiten otras gentes, pero por lo que expliqué el día de hoy, creo firmemente en ello, y sin mezclar arquitecturas y sin mezclar otra cosa que hoy nos pudiese confundir, ¿no? O sea, hoy me invitaron para exponer estos temas y con mucho gusto lo hice y lo hago y estaré contestando las preguntas. Pues muchas gracias. Y Fernando, si quieres tomar la palabra para dar el cierre. Cómo no, con mucho gusto. Pues solamente agradecerte, Federico, estos nuevos enfoques que has aportado a la problemática, así como el grupo que te acompaña en la mesa. Evidentemente hay mucho que reflexionar, la tarea es enorme y además interinstitucional, como lo dices muy bien, ¿no? Hay que involucrar a todas las demás instancias. Agradecerte también el gran cuidado, la gran preparación, la ilustración ha estado muy ameno y es un momento de búsqueda y de experiencias, como tú lo dices. Estamos en plena madurez, pero en pleno cambio también. Muchas gracias, Federico. Un abrazo a ti y a todo tu equipo. Gracias, Fernando. Nuevamente muchas gracias por la invitación y la posibilidad de participar. Gracias. Y a Carmen, tu hija, que también es una pieza clave en esta preparación de este evento, ¿no? De tu parte, Federico. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Adiós.